Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, ¿cómo van con la realización de su leoncito Rastafari? Espero que ya hayan avanzado. Si es la primera vez que ustedes visitan mi canal, les cuento que ya tenemos un primer video en el que vimos la lista de materiales y todas las especificaciones necesarias para realizar a nuestro leoncito Rastafari. Tenemos un segundo video en el que realizamos el cuerpecito, un video más en el que le hicimos el hocico y todos los detalles del rostro que le quedaron geniales. Y en este video vamos a terminar de realizarlo. Va a darse su vueltecita. En este video le vamos a realizar las rastas, la colita, el gorro y creo que todo es todo lo que nos haría falta. Así es que pues, si les gusta, anímense a realizarlo y si ya empezaron, en este video terminaremos con su realización. La petición y la súplica de siempre, por favor, suscríbanse y den like. Ayúdenme con eso. Son dos sencillas acciones que a nosotros nos ayudan a crecer mucho y a ustedes no les cuesta nada. Suscribirse es gratis, recuérdenlo. Miren, quiero mostrarles que el leoncito se para solito. Lo hicimos con un cuerpo base con el que realizamos los personajes navideños, toda esa colección navideña. Todos ellos se paran y sí se para, ya lo vieron, se para sin ningún problema a pesar del peso del gorro y a pesar de sus rastas. Así es que tomen eso en cuenta porque van a poder colocarlo en cualquier lugar que ustedes decidan en su casita. El collarcito que tiene enfrente es opcional. Yo tenía por allí esas pulseritas, así es que sentí que le iban perfecto y por eso se las coloqué. Así es que si quieren colocarle, si las consiguen, yo creo que se le ven bien bonitos esos collarcitos. Las invito también a formar parte de los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyar este bello proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros. Toquen el botón que dice unirse y si alguno de los beneficios que se les ofrece les agrada, serán bienvenidos a los miembros del canal, o si simplemente quieren apoyarnos, se los agradezco infinitamente. Como le agradezco muchísimo a Clesia Cavalcante, Ana María Hernández Cruz, Vilma Cabrera Herrera, Raquel Vallejo Rodríguez, Iliana Ayes, Sandra Gutiérrez Rosario, Kelly Montero, Ivette González, Daniela Balmaceda, María de Jesús Tobilla López, Beranguere Bayón, Canal Luco y Jenny Vega. Muchas gracias por el apoyo. Vamos a dar comienzo a este tutorial. Vamos a comenzar haciendo la colita que nos estaba haciendo falta. Tomamos hebra del color con el que hayan decidido realizar el cuerpo de su leoncito y vamos a realizar un anillo mágico. Una vez realizado el anillo mágico, dentro de él vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Cerramos nuestro anillo mágico perfectamente y vamos a ubicarnos en el primer punto que hicimos en esta primer vuelta. Muy bien. Y vamos a trabajar a partir de aquí de la vuelta 2 a la 12, haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta 12 con 5 puntos bajos. Yo no voy a colocar marquita, amigas, porque son solo 5 puntos y a veces estorba un poquito, pero si ustedes utilizan una hebrita, pueden utilizarla, claro que sí. O si no les estorba el marcador plástico que muchas de nosotras utilizamos, también lo pueden colocar, amigas. Esta que es la segunda vuelta, tal vez nos cueste un poquitín de trabajo ya que son muy poquitos puntos. Cuando hacemos aumentos pues se va abriendo el tejido y va siendo más fácil. Pero aquí no queremos que sean más puntos, tienen que ser solo 5 puntos hasta finalizar la vuelta número 12. Entonces suele como que cerrarse
Son solo 5 puntos, así es que no es difícil, amigas, un poquitito, pero nada fuera del otro mundo. Y miren, suele quedar así al revés, por lo mismo que son muy poquititos puntos. Antes de continuar, vamos a voltear la pieza al derecho, la acomodamos así muy bien. Y a partir de aquí ya no nos va a costar ningún trabajo, ya va a ser mucho más fácil realizarla. Ya la volteé perfectamente. Ese hilito que me quedó ahí de cuando hicimos el anillo mágico, lo vamos a introducir adentro de la colita. Miren, así habremos finalizado la colita. Se hace rápido y muy fácil. Al final hacen punto deslizado y dejan hebra lo suficientemente larga, porque con esta hebrita vamos a coser la colita al cuerpo del leoncito. Pero antes de ello vamos a hacerle, vamos a colocarle esos cabellitos que tiene nuestro leoncito en la punta de la colita. Aquí ya los había cortado, pero quiero mostrarles cómo simplemente con 2 dedos de su manita van a cortar 4, 5, 6, dependiendo de qué tanto cabellito quieran en la colita. Miren, allí ya llevo 2. Ay, allí llevo un cabello. 2, 3 y 4 cabellitos. Repito, si ustedes quieren colocarle más, pues tantos cabellos como quieran. Este tamaño está bien. A mí me lo parece, y ya al final lo ponemos, le vamos a cortar para que quede parejito y ya lo cortan al tamaño que ustedes decidan, si se les hacen muy largos estos cabellitos en la colita. Entonces tomamos nuestro crochet y vamos a entrar de esta manera, vean. Vamos a atravesar aquí de afuera hacia adentro, pasando por el centro del anillo mágico. Tomamos el cabellito de la manera en que están viendo y vamos a hacer como un nudito, como cuando colocamos cabello por cabello. Y allí quedó el primero. Me voy al siguiente puntito. Pueden ser 5 cabellitos, ya que hicimos 5 puntos bajos. Doblan a la mitad la hebrita, atravesamos con el crochet y aquí hacemos un nudito. Y de esta manera vamos a colocar todos los cabellos, amigas. Aquí llevamos 2. Nos vamos al siguiente puntito y vamos a hacer lo mismo. Les digo, yo voy a colocar 4, pero pueden colocar 5 perfectamente, ya que tenemos aquí 5 puntos. Incluso más, como ustedes decidan. Aquí va el tercero y ya sin problema colocamos el 4 cabellito. Así habrá quedado, amigas, y ya nada más lo emparejamos y lo cortan al tamaño que ustedes quieran estos pelitos. Incluso si los ustedes desean cepillar, se va a ver muy bonito también. Entonces, ensartamos aquí nuestra aguja lanera y vamos a ubicar la vuelta número 27. La colita va a ir cosida entre las vueltas 27 y 28, contando aquí a partir del piecito, que fue el primer punto. Colóquenla bien centradita y pues vamos a dar ahí unas 2, 3, 4 puntaditas, que quede bien fijo de esta manera. Una puntadita en la colita, una puntadita en el cuerpo, una puntadita en la colita, una puntadita en el cuerpo. Cuando hayan cosido perfectamente, al final vamos a hacer un nudito bien apretadito, así, ¡pum! Lo aprietan bien fuerte, amigas. Volvemos a entrar al cuerpecito. Miren, voy a dar otra puntadita por aquí para que me quede más sujeta la colita. Siento que por ahí en esa orillita le falta un poquito más de coserla para que no me vaya a quedar suelta. Hago otro nudito. Bien apretadito, amigas. Y ahora sí perdemos hacia cualquier parte de nuestro leoncito. Si quieren cepillar la punta de la colita, lo pueden hacer, claro que sí. Y se va a ver muy linda esa cola. Y miren qué lindo quedó nuestro leoncito ya con su cola. Vamos a realizar las rastas, amigas. Si se acuerdan, en la lista de materiales les pedí este tipo de material. Es acrílico, es color café. El número es el 17P. Es material del gato de la línea Meta. Me gustó porque está como peludito y nos va a dar la apariencia que estamos necesitando para las rastas. Tomamos nuestra hebra, amigas, y vamos a realizar un nudito.
de esta manera o como ustedes estén acostumbradas a realizar el nudo inicial. Y vamos a realizar aquí 46 cadenitas. 1, 2, 3 y así hasta hacer las 46 cadenas. Así nos estarían quedando, vean, hasta ahí se ven las cadenitas. No sé si se alcance a ver que va a quedar peludito para que las rastas se vean más naturales. Hacemos una cadena más, nos saltamos esa última cadena y en la que sigue vamos a hacer un punto deslizado. Y a partir de aquí vamos a hacer 1, 2, 3 y así hasta realizar 20 cadenas. Muy bien, amigas, vamos a estar haciendo una cortina para realizar las rastas. Ya lo verán más adelante. Aquí ya tengo yo mis 20 cadenitas. Voy a hacer una más que solo me va a servir para subir la labor. En ella no vamos a trabajar. Así es que aquí la realizo y nos vamos a regresar haciendo 20 puntos bajos saltándonos esta última cadenita. 1, 2, 3 y así hasta hacer 20. Ya finalicé el primer mechoncito, amigas. Vamos a hacer 23 como este. Aquí nos vamos a saltar una cadena y hasta la que sigue vamos a hacer un punto deslizado y vamos a volver a empezar. Realizamos 20 cadenas, así, una más que nos va a servir para subir la labor y nos regresamos haciendo 20 puntos bajos. Recuerden que cuando finalicen cada mechón se saltan una cadena y en la que sigue vuelven a empezar y así hasta obtener los 20 mechoncitos. Miren, amigas, así habremos terminado nuestra cortina de mechones. Se ve chino, pero no se preocupen, amigas. Más adelante yo les voy a decir, en un momentito les voy a decir cómo vamos a realizar las rastas y estos chinos se van a perder. Muy bien, una vez que finalizamos la cortina, hacemos una cadenita, apretamos bien fuerte y vamos a dejar hebra suficiente con la que vamos a coser la cortina a la cabecita de nuestro leoncito. La parte alta de la cortina es la que va a ir cosida a la cabecita del leoncito, amigas. Así es que tomen eso en cuenta para que vean el tamaño de hebra que deben de cortar. Muy bien, déjenme jalar aquí la hebrita que me quedó. Ahí está. Muy bien, amigas. Vamos en adelante. Bueno, quiero que observen lo que vamos a hacer a partir de aquí. Vamos a dejar en reserva esa hebrita, Por acá la dejamos que no nos vaya a estorbar. Vamos a tomar un poquitito de silicón y lo vamos a colocar ese silicón en la parte alta de este mechoncito. Aquí donde comenzamos a realizar el mechoncito, traten de no tocar las cadenitas iniciales que fue donde hicimos nuestra cortina. Ese silicón debe de estar colocado a partir de donde comenzamos estos mechones. Entonces colocan un poco de silicón y vamos a empezar a dar vueltas de esta forma. Muy bien, vayan avanzando poco a poquito, aprieten. Si ustedes en algún momento aprietan más y en otro menos, no pasa nada, amigas. Se va a ver la rasta aún más natural. Claro que no quede demasiado flojo porque ahí sí se podría ver feo. Traten de apretar, pero si en algún momento aprietan menos y en otro más, no pasa nada. Hasta más naturales se van a ver las rastas. Si quieren colocar de vez en cuando un poquito de silicón está bien, yo no lo creo necesario. Y cada vez que hagan miren, vamos a dar aquí la vueltecita, que queden pegaditas las vueltecitas, así. Que queden bien pegaditas, amigas, No les queden separadas. Vean cómo yo voy jalando un poquitito hacia arriba para que se queden bien pegaditas cada vez que hago este giro. Miren, aquí jalan un poquito, ahí así. Si les quedó muy flojo, aprietan y seguimos dando giros de esta forma hasta cubrir todo el cabellito. Y de vez en cuando, vean, así si ven que queda separado, jalan hacia arriba un poquitito, vean. Ahí está, ¿vieron cómo ahí está, ¿vieron? Como les digo, si en alguno les queda más flojo o más apretado,
hasta más naturales se van a ver esas rastitas. Así es que vamos a ir haciendo esto, amigas, ¿eh? Un poquitito aquí, nos vamos hacia arriba, vean. Continuamos. Cuando hayamos llegado a la punta de abajo, colocamos un poquitito de silicón. Yo estoy colocando silicón prácticamente en la puntita, pero si ustedes quieren colocar un poquitito más arriba, claro que lo pueden hacer. Vean, y van a hacer esto. Aquí en la puntita, amigas, vamos a cortar antes de llegar un poquitito, vean. Y con este vamos a tratar de forrar hasta la parte baja de la rasta. Ya la hebrita sobrante simplemente la vamos a cortar. Ya sabemos que el silicón pega muy rápido, se seca muy rápido, perdón, y pues ya nada más esperemos aquí no suelten su dedito, amigas. Acá abajo es muy importante que quede bien pegado para que no se vaya a deshacer la rasta. Pueden utilizar silicón caliente si así lo desean, con el que estén acostumbradas a trabajar. Yo se los digo siempre, el silicón frío pega tanto como el silicón caliente, así es que no tengan miedo de utilizarlo. Y vamos a empezar a hacer exactamente lo mismo con cada uno de los cabellitos que tenemos aquí. Muy bien, voy a realizarlo. Lo que vamos a hacer es colocarlo con alfileres. Ya lo hice aquí, miren qué lindas le quedaron sus rastitas. Súper bonitas, amigas. Ahora vamos a colocar la cortinita. De aquí donde está la cejita, vamos a contar 1, 2, 3, 4 puntitos hacia arriba. Vean, formen una línea imaginaria aquí en esta parte de la ceja, 4 puntitos o 5 hacia arriba y ahí lo colocan. Ahí van a poner su primer alfiler. Lo mismo del otro lado. ¿Se acuerdan que aquí hicimos un puntito deslizado? Vamos a suponer que ese punto deslizado no existe. Entonces, donde comienza la rasta, aquí donde comienza la rasta, ahí es donde van a colocar del otro lado la cortina. Este pedacito donde está el alfiler va a quedar, si ven, prácticamente sobre la cejita. Vamos a nosotros a tomar en cuenta donde está la rastita. 4 vueltas hacia arriba y colocamos ahí. Es importante que les quede a la misma altura de los dos lados. Y acá atrás tantos alfileres como ustedes quieran y vamos a empezar a coser, amigas. Si se nota un poquito ahí el silicón no pasa nada porque eso se va a tapar con el gorro. Y miren, de aquí nos vamos a recorrer unos máximo 2 puntitos. Traten de que no quede tan separado. De todas maneras se va a tapar con el gorro, pero traten de que no quede tan separado. Aquí con distancia de un punto volvemos a entrar y nos recorremos unos 2 puntitos hacia adelante. Ahí está. Aquí volvemos a entrar en el siguiente punto y así vamos a hacer procurando que quede todo a la misma altura. Ya quedó, amigas, ya llegué aquí al final. Vean la expresión de nuestro leoncito, se ve súper chistoso. Muy bien, cuando lleguemos al final hacemos esto. Entramos en un puntito aquí muy cerca de la cortinita, en la cabecita. Nos pasamos hacia la cortina. Hacemos un nudo bien apretadito. Aquí. Me faltó el nudo, ¿verdad? Muy bien. Es que quiero que quede bien fija, que no se vaya a mover. Ya que hicieron el nudo, vuelven a entrar y pierden hacia cualquier parte de la cabecita de nuestro leoncito Rastafari. Déjenme en los comentarios si les gustaría que hagamos un león con melena. Con mucho gusto lo vamos a realizar. Muy bien, y así habrán quedado colocadas las rastas. Miren qué bonitas se le ven. Muy bien, continuamos. Vamos a realizar el gorro. Tomamos hebra de color verde. Recuerden que así se llama este tono en marca Sinfonía Verde. Y vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Todo el gorro lo vamos a estar trabajando en medios puntos altos. Entonces al finalizar el gorro voy a levantar una cadenita más. La primera cadenita del anillo mágico más otra. Entonces al finalizar cada vuelta vamos a estar levantando con 2 cadenas. Hacemos lazada, entramos en el anillo mágico, lazada saco y voy a tejer los 3 puntitos que tengo en el crochet. Así se hacen los medios puntos altos. También se les dice media vareta. Llevo 1, voy a hacer 6 en total.
Vuelvo a entrar en el anillo mágico, saco y tejo los 3 puntitos que tengo en el crochet. Llevo 2 medios puntos altos, lazada, voy por el tercer medio punto alto, voy por el cuarto, voy a realizar el quinto y ahora el sexto medio punto alto. Una vez que hayamos finalizado, nos colocamos, bueno, primero cerramos bien nuestro anillo mágico. Nos vamos a colocar en el primer punto y aquí vamos a hacer primero un punto deslizado. Levantamos con 2 cadenas y allí mismo vamos a comenzar haciendo 6 aumentos. 2 medios puntos altos en cada uno de los puntos que tenemos. Estaríamos terminando la vuelta con 12 medios puntos altos. Al finalizar vamos a hacer lo mismo, como les decía, en todas las vueltas. Entramos en el primer punto de la vuelta anterior y vamos a realizar aquí un punto deslizado. Pero aquí, como vamos a hacer cambio de color, no vamos a terminar nuestro punto deslizado, amigas. Aquí, antes de terminar el punto deslizado, vamos a introducir hebra de color mango. Muy bien, la lista de materiales está en el primer video por si tienen alguna duda. Y así terminamos, vean. Vamos a ajustar muy bien todas nuestras hebritas y podemos cortar ya la hebra de color verde. No la vamos a ocupar por ahora, la seguiremos ocupando más adelante. Entonces, ya que tengo mi color amarillo, levanto con 2 cadenas. Y allí mismo voy a comenzar haciendo 3 medios puntos altos. Aquí mismo, vean. Aquí comienzo haciendo el primero. Un medio punto alto. Voy a perder las hebritas que me quedan allí. Aquí miren. Segundo medio punto alto. Aprovecho para perder esas hebritas. Muy bien. Tercer medio punto alto. Y a continuación voy a hacer un aumento. 2 medios puntos altos en el siguiente punto. Estaríamos terminando la vuelta con 18 puntos. Terminé. Me voy a posicionar en el primer punto. Aquí hacemos punto deslizado. Ahora sí vamos a levantar aquí con 2 cadenitas porque en esta vuelta no haremos cambio de color. Y en la vuelta que sigue vamos a hacer 4 medios puntos altos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 medios puntos altos. Muy bien, aquí ya hice cambio de color a color rojo, ya vimos cómo se hace el cambio de color y voy a comenzar aquí realizando la vuelta número 5 en la que haremos 3 medios puntos altos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 medios puntos altos ya en color rojo y seguiríamos con la vuelta número 6 haciendo 4 medios puntos altos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos en color rojo. Nuevamente hice cambio de color a color negro, ya levanté con 2 cadenitas y en la vuelta 7 haremos 5 medios puntos altos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 medios puntos altos y en la vuelta número 8 vamos a realizar 6 medios puntos altos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos en color negro. Nuevamente hice cambio de color a color verde, ya levanté con 2 cadenitas y vamos a realizar a continuación en la vuelta 9 7 medios puntos altos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos y vuelta 10, 8 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 medios puntos altos. Así nos habrá quedado. Nuevamente cambio de color a color mango. Levanté con 2 cadenas y vamos a realizar en la vuelta 11 9 medios puntos altos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 66 medios puntos altos y vuelta 12, 10 medios puntos altos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 72 medios puntos altos. Miren, se va viendo súper bonito, así nos estaría quedando. A partir de aquí ya no vamos a hacer aumentos,
nos vamos a ir ya haciendo 72 medios puntos altos en cada vuelta, solo que sí vamos a ir intercambiando los colores siguiendo la misma gama de colores. Por ejemplo, aquí después del amarillo seguiría el rojo, después el negro, después otra vez el verde, el amarillo y así sucesivamente en el mismo orden. Miren qué bonito se ve, amigas. Vamos a comenzar ahora, más bien ya comencé la vuelta 31 realizando 10 medios puntos altos. Vamos a hacer ahora una disminución. ¿Cómo se hacen? Vamos a hacer un medio punto alto pero sin terminar. Vean. Así, me refiero a que en lugar de tejer los 3 puntitos vamos a tejer solo 2. Nos vamos al siguiente punto, hacemos nuestro medio punto alto y ahora sí tejemos estos 4 puntos que tenemos en el crochet. Así se hacen las disminuciones. Haremos esto durante toda la vuelta, 10 medios puntos altos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 66 medios puntos altos y vuelta 32, 66 medios puntos altos, trabajando estas dos vueltas en negro. Ya finalicé, amigas, al final hice un punto deslizado y el último puntito lo apreté fuerte, fuerte, fuerte y dejé cadena lo suficientemente larga para hacer un nudo por el revés del gorro y perder esta hebra. Así es que es sencillo, vamos a insertar nuestra agujita lanera. Ahí está, amiga. Ya simplemente por el revés hacemos un nudito. Y perdemos la hebra por entre el mismo tejido, amigas. Bien, bien, bien. Lo suficiente para que estén seguras de que esta hebra no se va a salir del gorrito. Y así es como hemos finalizado, amigas. Miren, le vamos a colocar el gorrito, que se le alcancen a ver las cejas, unas 2 vueltecitas arriba de las cejitas. De la parte de atrás del gorro, amigas, le debe de quedar que le cubra prácticamente toda la cabeza, le llega casi hasta el cuello, amigas. Y la vamos a acomodar de esta manera, vean, como con mis manos lo estoy tomando para acomodarlo por atrás y bajar el gorro de esta manera. Pueden previamente hacer unas puntaditas en el gorro, yo solo le hice 2, vean ahí a la altura a la que le llega el gorro, la parte negra, y debe de quedar ahí. Ahí donde cae el gorrito hacen unas puntaditas. Decía, si quieren alrededor del gorrito, en la parte negra del gorrito, pueden hacer unas puntaditas para que no se mueva. Yo solo hice una puntada en cada uno de los extremos. Y pues así quedó nuestro leoncito, amigas. Si quieren estas como pulseritas, esas son unas pulseritas. Se las mencioné en la lista de materiales, esto es opcional. Si quieren conseguirlas o comprar esas chaquiritas y realizar el collarcito, claro que lo pueden hacer. En este caso, esas pulseritas están hechos con es como un hilo elástico y se le puede poner muy fácilmente desde los pies o la cabecita. Así es que pues es simple, consiguen las chaquiritas de los colores, el hilo y listo. Y si no consiguen de ese hilo como elástico, pues ustedes pueden hacerle su collarcito, se lo colocan en el cuello, lo anudan y eso es todo. Espero que les haya gustado el resultado, me encantó, me fascinó y estoy muy contenta porque ha tenido un gran éxito. Espero sus comentarios, cuídense mucho y nos vemos muy pronto.